Buenos días con todos y todas las presentes. Mi nombre es Geraldine Chávez y es un gusto saludarles y darles la bienvenida a nombre de Derecho y Sociedad al 10º capítulo de nuestro ciclo de conferencias internacionales, Desafíos actuales del derecho administrativo. En esta oportunidad tenemos el gusto de contar con la participación del profesor Libardo Rodríguez Rodríguez, quien tendrá a su cargo la conferencia titulada Reflexiones Generales sobre el Derecho Administrativo Global, el cual además contará con los valiosos comentarios del profesor Juan Carlos Morón Urbina. Para dar inicio con la actividad, paso primero a presentar brevemente a ambos docentes. El profesor Libardo Rodríguez es abogado de la Universidad Nacional de Colombia y doctor de la Universidad de París II, sección de Derecho Administrativo. Es presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, miembro del Foro Iberoamericano del Derecho Administrativo, de la Academia Internacional del Derecho Comparado y académico honorario de la Real Academia de la Jurisprudencia y Legislación de España. Es catedrático de Derecho Administrativo durante más de 40 años en diversas universidades de Colombia y profesor invitado en varias universidades de otros países. Por su parte, el profesor Juan Carlos Morón Urbina es doctor en Derecho Administrativo Iberoamericano por la Universidad de Coruña, profesor de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del Instituto Internacional de Derecho Administrativo, del Foro Iberoamericano del Derecho Administrativo y de la Asociación Peruana de Derecho Administrativo, entre otras instituciones. En el ámbito profesional se desempeña como socio del estudio Checopar. Agradecemos inmensamente a ambos por acompañarnos el día de hoy. Entonces, doy paso en primer lugar al profesor Libardo Rodríguez para su exposición. Puede iniciar, profesor. Muchas gracias y buenas tardes para todos los presentes virtualmente en estas charlas sobre temas de derecho público. Muchas gracias a los organizadores y muchas gracias por la atención también a todos quienes han decidido participar en esta serie de charlas y concretamente en esta que está a mi cargo. Para esta charla hemos escogido el tema del derecho administrativo transnacional o global, sobre el cual hemos querido hacer unos comentarios que permitan ubicar de alguna manera el tema en la medida en que se trata de un tema bastante novedoso. Tan novedoso que todavía en general no hace parte en sentido estructural de los libros de derecho administrativo, de los manuales de derecho administrativo. Hay referencias sin duda y hay un buen número de artículos cada día mayor. Hay algunos libros igualmente recientes sobre el tema, pero digamos su novedad es tal que inclusive yo la he tratado bajo la denominación del derecho administrativo transnacional o global, un nuevo capítulo del derecho administrativo. Y ello porque, como decía, no se ha estudiado de manera sistemática todavía. Apenas se puede decirse que empezamos en el derecho administrativo a estudiar de manera organizada y coherente este tema y a incluirlo dentro de la concepción global de las instituciones del derecho administrativo. El tema parte sin duda del fenómeno muy importante que ha caracterizado la vida contemporánea desde hace algunos años, llamado la globalización. Globalización que ha hecho referencia fundamentalmente a la globalización económica, a un concepto con carácter inicialmente económico, pero que se ha venido extendiendo a otros aspectos sociales, culturales, tecnológicos e incluso a las propias relaciones jurídicas, lo cual también ha llevado a un crecimiento en el número y eficacia de las normas internacionales que se reflejan en otro fenómeno hermano, aledaño, conocido como la internacionalización del derecho. Esto quiere decir que es necesario tener presente que el derecho administrativo, tal como lo hemos concebido
generalmente hasta ahora ha sido un clásico ejemplo de derecho interno. De tal manera que la normativa internacional se ha manejado desde otra perspectiva, con la perspectiva inicialmente del derecho internacional, perspectiva que es más novedosa inclusive que el derecho administrativo, pero que ha tenido también limitaciones muy importantes, tanto en relación con el radio de acción de esa normativa internacional, como desde el punto de vista de la eficacia misma de la normativa internacional. Ha predominado durante un buen número de tiempo, tema que ha comenzado a cambiar, el que las relaciones internacionales y las normas resultantes de esas relaciones internacionales son unas normas que tienen un carácter limitado, especialmente en cuanto a la eficacia. Estoy refiriéndome a la concepción tradicional. Son normas que han constituido fundamentalmente como grupos de principios y de expresiones de la voluntad de los estados sobre aspectos en relación con los cuales quieren interrelacionarse y sobre los cuales tienen que tener algunas actitudes comunes. Pero son normas que por esa misma naturaleza han llevado implícita durante un buen tiempo una cierta limitación de eficacia. Hasta el punto que desde el punto de vista práctico, por ejemplo, nos encontramos con que las normas de los tratados internacionales son generalmente aprobadas al interior de los estados para poderlas poner en marcha, cuando ese es el mecanismo que se prevé, y son aprobadas de una manera un tanto superficial. Y los debates sobre la incorporación de esas normas internacionales al derecho interno ha sido un debate fundamentalmente alrededor de las relaciones internacionales, más que sobre el contenido efectivo y el contenido mismo de las normas que se incluyen en esos tratados internacionales. Por eso, con mucha frecuencia se ha dicho que esas normas constituyen unas especies de voluntades de los estados de querer ser de los estados sin que haya una voluntad efectiva de modificar los ordenamientos jurídicos internos. Situación que sin duda ha venido cambiando, pero que en su origen ha sido así. En todo caso, en el escenario académico, la doctrina ya ha comenzado a tener conciencia sobre la importancia y sobre la aparición, en primer lugar, el crecimiento y el fenómeno de esta internacionalización del derecho y del fenómeno de la influencia de ese fenómeno de la globalización o mundialización, dicen otros, mundialización del mismo derecho. Decía al comienzo que se ha hecho notar que la integración supranacional ha sido en primer lugar de carácter económico. Es a través del comercio internacional como se ha ido creando la solidez de este fenómeno así llamado de la globalización, pero rápidamente ese fenómeno, ese carácter económico ha ido también teniendo connotaciones jurídicas. En primer lugar, porque, claro, la regulación de los aspectos económicos implica la expedición de normas con carácter jurídico, más o menos sólidas en cuanto a su aplicación, depende de la solidez que los mismos tratados que las componen tengan. Pero de todas maneras, pues se reflejan en normas jurídicas incluidas en los respectivos tratados. Pero además, rápidamente en las últimas décadas, este fenómeno ha venido consolidándose
porque los pueblos y los estados se han vuelto cada día más interdependientes por razón de los avances de la ciencia, las aplicaciones tecnológicas y en especial por el auge de las comunicaciones. Esto es muy importante. Se ha llevado al mundo a una idea que se ha ido vendiendo y se ha ido aplicando con una fuerza cada día mayor, que es la idea de que el mundo es uno solo, que ya no tenemos como aldeas individuales o por pequeños pueblos, sino pueblos globalizados, y que la humanidad de alguna manera está viviendo una etapa de suerte común, que está en aras de estar transitando un camino en el cual sus diversos aspectos, benéficos y no benéficos, están señalados por una especie de suerte común que hace que esas interrelaciones deban ser tratadas de manera uniforme en alguna proporción. Pero además, desde el punto de vista jurídico ya, esta internacionalización se ha ido expresando en las diversas ramas del derecho. Por ejemplo, recordemos en materia penal, es tal vez uno de los puntos más concretos en los cuales se ha expresado este fenómeno de la internacionalización del derecho, a través de la creación de cortes penales internacionales, de la Corte Penal Internacional, y aún inclusive de cortes penales internacionales para casos específicos, como los de Ruanda y Yugoslavia. También se ha expresado en el derecho laboral, con compromisos adquiridos por los estados en el marco de la Organización Internacional del Trabajo, y que produce una serie de normativas que cada día más se han venido considerando aplicables y obligatorias para los Estados miembros de esa Organización Internacional del Trabajo. Se ha expresado también el derecho comercial, con los famosos acuerdos bilaterales y multilaterales de libre comercio, que establecen reglas propias para los comercios entre países, la mayoría de las veces bilaterales, pero muchas veces poco a poco, cada vez un poco más multilateral. Y es así como el fenómeno entonces también ha empezado a aparecer en las preocupaciones, los temas propios del derecho. Es decir, que como consecuencia de todos esos fenómenos que expresan el fenómeno generalizado de la globalización y de la internacionalización del derecho, son cada día más numerosos los problemas y las inquietudes que ellos plantean en el campo del derecho en general y particularmente en el derecho administrativo. Hasta el punto de que empieza el derecho administrativo, ha comenzado ya hace algunas décadas, a ser considerado o a dejar de ser considerado simplemente como un derecho interno, como una expresión del derecho interno, que era una de las características, que ha sido una de las características tradicionales del derecho administrativo, ser una de las expresiones del derecho interno, el derecho interno de cada país. Pues a través de este fenómeno, esa idea del derecho administrativo como derecho interno ha empezado a desdibujarse y a considerarse que es necesario limitarla y que el derecho administrativo entre a jugar en ese marco de las relaciones internacionales. Y les decía que todavía es muy un tanto superficial el manejo del problema.
Ya les mencionaba cómo, por ejemplo, en la mayoría de los manuales y tratados de derecho administrativo, este tema no aparece como un capítulo. Aparece la mención y algunas referencias sueltas, pero no es un tema de análisis, de dedicación específica dentro de los temas del derecho administrativo. Por eso les decía que yo, que en mi caso, en mi manual de derecho administrativo, yo lo incluí el tema después de haber hecho algunos trabajos particulares publicados en publicaciones internacionales. Lo incluí hace unos 5 años, 4 años, en mi manual de derecho administrativo, precisamente como un capítulo nuevo del derecho administrativo, el tema del derecho administrativo transnacional o global. Y por lo mismo, como les decía, es un tema todavía muy inexplorado, hasta el punto que uno podría decir que todavía son casi que más los interrogantes que plantea el tema que las respuestas que los mismos especialistas tenemos para los problemas que esa figura plantea. Todavía nos movemos mucho en el tema de los interrogantes y de la búsqueda de soluciones, pero las respuestas todavía no son muy sólidas. Esas reflexiones todavía muy limitadas alrededor del tema del derecho administrativo global, pues ha ido llevando a la necesidad de sistematizar un poco el tema y de precisar algunos subtemas, como sucede con el análisis académico de cualquier tema, que requiere un manejo sistemático y estructural del tema para irlo analizando de manera rigurosa en lo posible, de manera general, para ir dando respuestas armónicas, etc. Y es así como, por ejemplo, en mi caso, bueno, en mi caso, pero no pretendo ser novedoso y muy original en la materia, sino que he tomado los puntos, la mayoría de los puntos los he tomado de diversos estudios de los que he ido mencionando. He definido o he precisado mejor y he identificado mejor temas como los siguientes. El tema de la noción del derecho administrativo global. Ahí mismo empiezan los problemas. Poder identificar qué es lo que es derecho administrativo global y qué es derecho administrativo interno, por ejemplo. Un segundo tema es sobre la existencia de una administración pública transnacional, es decir, del sujeto principal creador del derecho o de los sujetos principales creadores del derecho dentro en ese escenario del derecho global. En tercer lugar, la identificación de una función y una normativa administrativa transnacional o global. Porque claro, si se va a identificar una especie de subrama del derecho y del derecho administrativo, pues ello implica que habrá una normativa, una serie de normas que son las que hacen parte de ese derecho administrativo global y no necesariamente el derecho interno, y que constituyen entonces el objeto de ese estudio. En cuarto lugar, el control de las normativas. Bueno, porque el anterior punto, el de la función y normativa transnacional o global, implica el estudio de su origen como fuente, de las normas como fuente del derecho dentro de esa visión de derecho administrativo global. Y decía el siguiente punto, pues es el control de esa normativa y de las actuaciones de esa administración pública transnacional o global, del control o la ausencia de control, depende como veremos un poco, en qué medida se puede hablar realmente de control. Pero si se tienen en cuenta los parámetros
tradicionales propios del derecho administrativo, pues allí están los elementos básicos para que se pueda hablar de un derecho administrativo en ese sector de la globalización. Repito, ¿cuál es ese derecho? ¿Cómo se podría identificar? ¿Cómo se puede dar una noción de ese derecho? En segundo lugar, si existe lo que se puede llamar una administración pública transnacional o global, es decir, unas fuentes o unos órganos que constituyan las fuentes de las normas y de las decisiones que van a ser parte de esa rama del derecho o de esa subrama del derecho. La existencia de una función de esa característica, una función administrativa global, y la consecuente expedición de normas que constituyan esa normativa, y cuál sería el control a que están sometidos esas normas. Como les decía, la mayoría de esos interrogantes y de los pequeños interrogantes que van surgiendo en cada uno de esos grandes interrogantes, la mayoría de esos interrogantes continúan todavía sin tener unas respuestas muy claras, y en la mayoría de los casos son más las preguntas todavía que quedan sobre el ambiente que las respuestas específicas. Para empezar, en relación con la noción del derecho administrativo transnacional o global, no hay acuerdo, como es natural en las ramas del derecho. Si todavía no tenemos acuerdos precisos sobre qué es el derecho administrativo, cuando estudiamos el derecho administrativo podemos encontrar un buen número de definiciones según los autores y según la jurisprudencia, pero fundamentalmente los autores, un buen número de definiciones de lo que es el derecho administrativo. Claro, de todas maneras hay un contenido básico común, que es el que ha permitido que esta rama del derecho se desarrolle y de qué manera importante en las sociedades modernas, pero en cuanto a la definición misma, todavía hay sutilezas que plantean inquietud. Pues, ¿qué no decir de un aspecto como este que les decía que es novedoso? En términos generales puede decirse que el origen de la noción de derecho administrativo global está en el derecho internacional. Es su primera expresión, porque claro, como les decía en un comienzo, si bien el derecho administrativo ha sido tradicionalmente catalogado como una expresión del derecho interno, pues entonces encontraríamos dos grandes bloques del derecho: el derecho interno de un país y el derecho internacional, o sea, el derecho que tiene existencia dentro de la comunidad internacional y que se aplica a los países que son miembros de las comunidades internacionales. Entonces, ahí está la fuente original de lo que es el derecho administrativo internacional o global. Es decir, son normas que trascienden lo nacional en cuanto a su origen o a su aplicación o a los sujetos a los cuales van dirigidas, etc. Esto pues ha tenido muchos elementos, digamos, de discusión, porque inclusive el concepto tradicional del derecho internacional ha ido siendo superado, pero a su vez el derecho global no se ha quedado en los límites del derecho internacional, sino que ha llegado un poco más allá, trasciende lo que es el derecho administrativo. Después de algunas reflexiones sobre ese tema, yo he pretendido plantear una noción de derecho administrativo global o transnacional que planteo allí en mis publicaciones en los siguientes términos exactos. El derecho administrativo transnacional o global puede ser definido como el conjunto de principios y reglas de naturaleza jurídica
que tienen por objeto regular la organización de la administración pública transnacional y la actividad administrativa de los órganos que integran dicha administración, así como la actividad de las personas públicas o privadas que son afectadas por la actividad de dichos órganos. Claro, este ensayo de concepto, definición, pues estará ligado a los diferentes elementos que están íncitos en esa definición. En primer lugar, el de la administración pública transnacional. Porque, claro, partiendo de los parámetros propios del derecho administrativo, lo cual no se sabe todavía si sea correcto o lo que haya que hacer es algo diferente. Pero hasta ahora lo que han tratado los autores que han manejado este tema es decir, bueno, pues si queremos hablar de un derecho administrativo transnacional o global, pues entonces miremos cómo es el derecho administrativo interno. Y ese derecho administrativo interno se va definiendo en primer lugar porque hay una administración pública interna. Ese es el sujeto, ese es uno de los sujetos principales del derecho administrativo interno. Entonces, para hablar de derecho administrativo global, habrá que identificar una administración administrativa transnacional o global. Y ahí obviamente empiezan los problemas, porque la realidad es que en la primera fase del derecho internacional, y aún en la segunda, que voy a mencionar un poco más adelante, los sujetos activos del derecho internacional pues han estado claramente definidos, que son los estados. Los estados son los que, con la conjunción de sus voluntades, han ido creando el derecho internacional a través de la expresión de esas voluntades que se traduce en los tratados y convenios internacionales. Luego el derecho internacional ha dado un paso muy importante, que es lo que se identifica como el derecho pero primero, en ese primer paso, los sujetos, en esa primera etapa, los sujetos también se ha podido identificarlos de manera clara y sencilla, porque son los estados y los organismos u organizaciones internacionales. Entonces ya lo decía inicialmente los estados, luego los mismos estados, a través de los tratados, fueron creando nuevos sujetos del derecho internacional, que son las organizaciones y organismos internacionales, que son creación de los mismos estados, por voluntad de los mismos estados que se unen, pues como los tradicionales de la ONU, la OEA, todo este tipo de organizaciones, unas muy conocidas, otras menos conocidas, porque cada día hay mayor número de organizaciones internacionales sobre temas muy generales o sobre temas bien específicos, pero cada día eso se progresa. Pero luego apareció una etapa que fue la de las organizaciones comunitarias, también con origen en el derecho internacional y en la voluntad de los estados, pero con unas características propias muy importantes y que implican una evolución de ese derecho internacional original. Porque las organizaciones, los estados y las organizaciones internacionales tienen objetos muy precisos, en general precisos, pero con la creación de las organizaciones comunitarias, pues el objeto, que también inicialmente fue económico, se ha ido transformando rápidamente en objetos más genéricos de carácter político, por ejemplo. Y entonces la Unión Europea, por ejemplo, que tuvo como origen una especie de mercado común,
pues hoy es una organización de carácter general. Ya no es sobre temas comerciales simplemente, sino sobre temas políticos, de inmigración, sobre muchos temas en los cuales los estados han tenido voluntad de transferir competencias a los órganos de esas comunidades, de esas organizaciones comunitarias, con el fin de que las reemplacen en muchos aspectos los órganos de esas comunidades a los órganos estatales. Pero aún en esa segunda etapa, decía, todavía son relativamente identificables con facilidad los órganos transnacionales. El tema es que la globalización no ha parado ahí y ya ha ido trascendiendo a temas más amplios, más específicos, a una diversidad de temas con orígenes ya por fuera de los estados, por fuera de la voluntad de los estados y concretamente por fuera de los tratados internacionales. Es decir, órganos internacionales que ya no provienen de tratados internacionales y que sin embargo producen normativas y producen decisiones que afectan por lo menos a sectores de la comunidad internacional y a miembros de comunidades estatales que no han participado en su creación, ni han participado en la expedición de las normativas, ni muchas, ni de sus decisiones en general. Por eso se habla de órganos de producción normativa transnacional que existen independientemente de un tratado internacional, que era la identificación original y que facilitaba la comprensión del tema. Allí, al desbordarse ese marco de los tratados internacionales, pues el tema se ha complicado aún más. Y todavía se complica más cuando esos órganos que no están basados en tratados internacionales o convenios internacionales son de diversas categorías. Unos que son órganos que tienen origen en la voluntad de los estados, pero, repito, sin la formalidad de un tratado o convenio internacional. Por ejemplo, encontramos un órgano llamado el Comité de Basilea, formado por representantes de algunos estados, que formula el comité directrices y estándares para la regulación y control de las actividades financieras con alcance inclusive más allá de los estados representados. Ya aparece la expresión de lo más complicado. Un órgano creado por algunos estados, pero que dicta directrices, llamémoslas normas, genéricamente hablando, que dicta directrices o normas, por lo menos, digámoslo así, que afectan a otros estados que no participaron en la creación. Otros son órganos de carácter nacional que actúan con objetivos transnacionales. Por ejemplo, hay un Servicio Nacional de Pesca Marítima, que es una agencia de los Estados Unidos de América, pero que dicta normas prohibitivas, por ejemplo, y regulatorias de las importaciones a ese país de productos marítimos específicos, pues, por razones especiales, determinadas. De tal manera que, por ejemplo, ese tal Servicio Nacional de Pesca Marítima ha
ha establecido prohibición para importar, por ejemplo, camarón de la India, Malasia, Pakistán y Tailandia, y de otros estados. Pero ello quiere decir que un órgano de un estado, de un solo estado, por consiguiente, independientemente de la idea de tratado o convenio internacional, produce unas normas que afectan a otros estados, sin la voluntad de esos estados, sin que esos estados sujetos pasivos, en este caso de la prohibición, hayan participado ni en la creación del órgano, ni en la expedición de la normativa que está siendo aplicada por ese órgano y que los afecta de manera directa y clara. O existen un segundo grupo de órganos de carácter mixto, es decir, en los cuales concurren autoridades estatales y particulares. Por ejemplo, un órgano que se llama la Comisión del Codex Alimentarius, que está compuesta por órganos de algunos estados y por particulares interesados y que adopta estándares de seguridad alimentaria con eficacia transnacional, es decir, para aplicarla en los escenarios internacionales. No importa que a quién se le aplique, y por consiguiente resulta aplicándosele a estados y a particulares que no han participado en la elaboración de ese órgano, en la creación de ese órgano ni en la elaboración de las disposiciones correspondientes. Está también el llamado ICANN, que nació como no gubernamental y luego admitió la participación de autoridades estatales. Pero además, para mayor complicación, están los órganos puramente privados, que toman decisiones que afectan a la comunidad internacional y a los miembros de la comunidad internacional. Y cada vez hay más. Por ejemplo, la Organización Internacional para la Estandarización, ISO, que adopta estándares que armonizan reglas de producción y procesamiento mundiales. La Agencia Mundial Antidoping del Comité Olímpico Internacional, pues que se encarga de tomar decisiones y de regular el tema del doping a nivel internacional, y que es creada por personas particulares. Están las firmas y agencias de calificación de riesgos, por ejemplo. Las firmas y agencias de calificación de riesgos son particulares que adoptan decisiones, establecen unos parámetros, unos estándares de riesgos y se dan el lujo, todos lo conocemos hoy, que convierten a los estados en sujetos pasivos, pero sin el consentimiento de esos estados. Entonces, independientemente de que el estado X haya participado en la creación o no de esas firmas de calificación de riesgos de inversión, pues esas disposiciones, regulaciones y disposiciones que dictan esas agencias o firmas privadas, pues tienen una incidencia en la vida de los estados y en la vida de muchas empresas, si los estándares son relacionados con actividades específicas. Bueno, pues esa diversidad de órganos, pues entonces decíamos, dictan normas, dictan regulaciones, dictan disposiciones, aplican esas normas. Y entonces aparece lo que podría identificarse. Y digo podría porque es un tema en decantación. Podría indicarse como la función y la normativa administrativas transnacionales. O sea, la función administrativa transnacional y la normativa administrativa transnacional.
que son las disposiciones, normas, decisiones que adoptan esos órganos que hemos mencionado. Esas decisiones, para decirlo de alguna manera muy sencilla, pero también bastante superficial, porque no se ha profundizado sobre el tema, pues es lo que podríamos llamar los actos administrativos transnacionales. Unos de carácter general, otros de carácter particular. Repito, eso ubicándonos dentro de los parámetros clásicos del derecho administrativo. Y el ejercicio de esa función y la creación de esas normas, pues también trae de entrada múltiples problemas, múltiples interrogantes, muchísimos todavía sin resolver. Por ejemplo, unos elementales. ¿De dónde resulta la legitimidad de esa función administrativa y de esos actos administrativos, entre comillas? Llamémoslos actos administrativos, tenemos que llamarlos de alguna manera. Podemos llamarlos actos globales, pero no diría mayor cosa los actos globales, porque los actos globales pueden ser de diferente orden y de diferente sector. Hay actos globales penales, por ejemplo. Allá habría actos globales laborales, habría actos globales de comercio. Pero si nos ubicamos en lo administrativo, pues sería lo que equivaldría a los actos administrativos. Y entonces el primer problema que aparece es de dónde proviene la legitimidad de esos órganos que conforman la administración transnacional para expedir esos actos. Unos, como que es una solución que se repite, los de los órganos más tradicionales ya se han venido decantando y esa legitimidad ya está resuelta. Los actos de las Naciones Unidas, los actos de los organismos internacionales en general, pues tienen su legitimidad en los tratados internacionales de los cuales provienen. Pero si uno profundiza y llega a los nuevos escenarios del derecho administrativo global, del pretendido derecho administrativo global, aparece de dónde estos órganos, que no están, ya dijimos, algunos no están vinculados a un tratado internacional. ¿De dónde habrán obtenido la legitimidad para expedir esas decisiones? Y lo que es más grave todavía, esas decisiones, ¿qué garantías tienen? Por ejemplo, garantías de procedimiento. ¿Cuáles son las reglas de procedimiento? Algunos autores ya hablan con una cierta lógica, por ejemplo, el profesor Gordillo, recuerdo en su Tratado de Derecho Administrativo, en alguna parte menciona, pero de manera muy rápida, pues que esas decisiones también están sometidas a los principios que se aplican a los actos administrativos. Pues sí, muy lógico, pero muy superficial. Sí, en principio muy lógico, pero eso será si se llega a esa conclusión. Por ejemplo, el principio de publicidad, el principio de la buena administración, bueno, todos esos principios que cada día identificamos más en el orden del derecho administrativo, pues también se aplicarían entonces a esos actos, según el profesor Gordillo, sí, pero afirmado simplemente, y claro, con cierta lógica, pero no se ha estudiado si sí verdaderamente es así o no, o si es así parcialmente solamente, o si todos los principios se aplican, o hay principios que no se apliquen porque la naturaleza de estos actos es totalmente diferente. Eso está todavía en exploración. Y otro tema, por ejemplo, relacionado con ese aspecto de
de la función administrativa y de la normativa transnacional es cómo se compaginan esos actos del orden transnacional con los actos del orden interno de los estados. Y entonces allí hay también algunos avances, y esos avances especialmente están referidos a los avances relacionados con las expresiones primeras de la globalización, que son las que provienen de los tratados internacionales, porque entonces ya todos sabemos que en los estados existen diversos procedimientos, básicamente dos figuras, la configuración o el valor primario o secundario de las normas internacionales al interior de los estados, ya sea porque requieren una voluntad de los órganos internos para trasladar la aplicación de esas normas internacionales al sector interno, o sea que esas normas internacionales se apliquen de manera automática en el orden interno sin necesidad de un procedimiento especial. Allí hay otra discusión, pero esa discusión ha venido siendo más o menos decantada. Pero eso en la medida en que sea para el sector los internos, pero cuando el acto, las decisiones, las normativas se aplican a los órdenes propiamente transnacionales, pues allí no aparece claro cuál es la eficacia de esas decisiones y de dónde proviene esa eficacia, cuál es su valor jurídico, cuál es la jerarquía, por ejemplo, de las normas en materia transnacional, a lo cual también habría la tendencia inmediata a aplicarles los principios propios del derecho público interno, como es el principio de la jerarquía normativa, para establecer el valor gradual de las diferentes disposiciones que conforman un ordenamiento jurídico, pero allí también habrá muchos sectores, digamos, en que las soluciones todavía están muy dispersas y muy inacabadas y que plantean todavía muchos interrogantes. Yo diría, para terminar, que aquí hay especialmente dos grandes temas que valdría la pena, sobre los cuales valdría la pena reflexionar en relación con esta temática. Un tema es que el tema del derecho administrativo global es un tema que, por ser novedoso, está muy abierto a la investigación. Es un campo en el cual la investigación tiene unas posibilidades de desarrollo inmensas y, por consiguiente, debería ser un campo de investigación, por ejemplo, en materia de tesis de doctorado, inmenso. Muchas tesis de doctorado, en lugar de dedicarse a la rutina, al rutinario estudio de temas ya muy decantados en la vida jurídica, pues las tesis de doctorado encuentran un campo de acción muy grande y atractivo en muchos aspectos de este tema del derecho nacional global. Y el segundo tema en el cual me parece importante hacer referencia como especie de conclusión es que al día de hoy los juristas de los países tenemos un gran reto en el ejercicio normal de la actividad jurídica, que hemos venido desarrollando tradicionalmente con el criterio del ordenamiento jurídico interno, y que nos ha llevado, y eso es reflejo un poco de los manuales de derecho administrativo, hay una coherencia entre el manual y la práctica, que hemos estado acostumbrados tradicionalmente los juristas a que cuando hay un problema de derecho administrativo, es decir, un problema de relaciones del Estado o de una entidad estatal con los particulares, lo hacemos ese estudio y el análisis correspondientes de ese tema o problema, no solo los juristas privados, digamos, sino los jueces, por ejemplo, lo hacemos alrededor del análisis del ordenamiento interno. Y hoy ya es claro que cada día, con mayor razón, además de hacer ese análisis, ese estudio jurídico
de cualquier problema que se le presenta a un jurista en el análisis y estudio jurídico en relación con el derecho administrativo interno, es decir, con el ordenamiento interno, siempre tendrá que preguntarse, para resolver este problema jurídico, ¿habrá normas o jurisprudencia o doctrina global, administrativa global, aplicable? ¿O se podrá resolver simplemente con los parámetros del derecho interno? Y esta pregunta cada día se refiere a más temas, a más subtemas. Por ejemplo, hay un caso específico, el derecho de contratación pública. Hasta hace relativamente pocos años, pues el derecho de contratación pública tenía su propio régimen. En los estados donde había régimen propio de contratación pública, tenía su propio régimen. Hoy, en virtud, y la gran mayoría de los problemas se resolvían con la visión de esa normativa interna. Pues hoy en día, cuando se va a resolver un tema de contratación pública, siempre habrá que preguntarse, además de las normas internas que regulan la contratación pública en este estado en que me encuentre, o en el que se está estudiando, ¿habrá normas de carácter internacional, de carácter global que sean aplicables? Por ejemplo, los tratados de libre comercio. Siempre habrá ese interrogante de por medio. Y allí hay, curiosamente, un punto en el cual, en materia de derecho comercial, cada día ha ido surgiendo más, ha estado puesto más sobre la mesa. Pero en relación con muchos temas, es cada día más novedoso. Tema de los derechos humanos, entonces ya todos sabemos, bueno, también se está adquiriendo cada día más conciencia. El tema de los derechos humanos ya no se resuelve solo a la luz de la normatividad interna o de la jurisprudencia interna, sino de la normatividad global o transnacional y la jurisprudencia transnacional o global. Ahí hay dos puntos que me parecen muy importantes como gran conclusión, pero fuera de todos los que aparecerían como puntos de interrogante alrededor del gran tema del derecho administrativo transnacional. En estos puntos, si da la hora, debo ya cortar en este momento. Les agradezco mucho su atención y le agradezco los comentarios que pueda hacer mi profesor, mi amigo, profesor Juan Carlos Morón. Gracias. Agradecemos infinitamente al profesor Gibardo Rodríguez por su muy interesante y excelente ponencia. Ahora bien, tendremos la participación del profesor Juan Carlos Morón Urbina. Lo dejo con el uso de la palabra, doctor. No, muchas gracias. Buenos días con todos y en particular para mí un honor estar con el profesor Gibardo Rodríguez en este momento y haciendo algunos comentarios a su importante exposición. Solamente quiero mencionar que Gibardo es una persona que conoce vastamente este tema y que hemos tenido el honor de escucharlo sobre este punto. Como presidente del Instituto Internacional de Derecho Administrativo y como uno de los autores que visionariamente ya vio este tema hacia el 2013, que comenzó a hacer trabajo sobre el tema de la globalización del derecho administrativo, es uno de los precursores de esta visión, digamos, de esta nueva influencia internacional del derecho administrativo. En verdad no creo que pueda aportar mucho más de lo que ha hecho Gibardo, pero quisiera solamente hacer una paráfrasis a lo que él ha mencionado y quizás alguna línea sobre algún punto nacional que me parece importante desarrollarlo. En principio, es importante algunos temas que me parece que Gibardo ha abordado con claridad. Estamos frente a una nueva visión del derecho administrativo, ¿no? Porque desde que dictábamos cursos en las universidades hace muchos años, siempre cuando caracterizamos al derecho administrativo lo caracterizamos como un derecho interno, o sea, un derecho que soberanamente cada estado regulado, en cuanto a estructura, en cuanto a actos, decisiones, tendencias, ideología, etcétera, se entendía que era un acto soberano del propio estado, ¿no? Sometido a la Constitución, sometido a sus propios preceptos y al sistema jurídico, pero mirando hacia adentro, doméstico, ¿no? Eso ya no es más, como lo ha dicho muy claramente Gibardo, este es un derecho que ya viene claramente influenciado desde el exterior, viene influenciado y muchas veces dictado y muchas veces resuelta las controversias del exterior.
El Perú, digamos, en los últimos años ha estado insertado en el tema de globalización, sobre todo en el tema de inversiones, en el tema de contrataciones, en el tema de APPs, donde hemos recibido mucha influencia internacional, donde tenemos normativa internacional, donde tenemos autoridades internacionales que nos dicen cuál es la lectura correcta de las reglas administrativas peruanas sobre inversiones, por ejemplo, ¿no? Los arbitrajes internacionales a los cuales el Estado peruano está sometido y donde se han dictado, digamos, formas de interpretar el derecho local, está, digamos, plagada de visiones internacionales y son fuentes de derecho para nosotros. Hace algunos años, cuando nosotros hacíamos alguna investigación de derecho administrativo, a lo sumo veíamos el derecho foráneo como un derecho comparado, ¿no? Es decir, comparamos el Perú con Argentina, con Chile, con Colombia, con México, España, y decíamos, bueno, comparemos nuestros derechos y ahí sacamos algún aporte, algún enriquecimiento. Y claro, era una visión bastante primaria, digamos, de la aproximación al derecho administrativo nacional con el internacional, porque ya estamos en una etapa global, y no obstante que se habla ahora en el mundo de la desglobalización, a raíz de los temas que están viéndose en este último año probablemente, está fuertemente impregnado este derecho administrativo desde las fuentes internacionales, ¿no? Libardo ha planteado un tema importante, es decir, todavía estamos en una etapa de elaboración de esta área de conocimiento, ¿no? Desde el tema nominal, desde la denominación, desde las definiciones que va a tener sobre sus alcances, sus influencias, es algo que se está trabajando por la doctrina, pero ya existen algunos aportes que también han sido planteados muy bien por el profesor Rodríguez sobre lo que es la noción del derecho administrativo global. Yo quisiera resaltar el concepto que nos ha planteado, que en verdad de la mayoría de estudiosos que aborda el tema, donde no parten es de dar una definición, arriesgar a dar una definición. Y es un tema importante porque nos permite delimitar la actividad que estamos desarrollando, ¿no? El hecho de que haya una administración pública transnacional, ¿no? Que tiene diversas expresiones, ¿no? Como se ha manifestado, algunos son fruto de convenios que los estados autónomamente han celebrado y crean instancias supranacionales, algunas en temas sectoriales administrativos, ¿no? Migraciones, transporte, en temas de pesca, en temas de deporte, en temas de salud, ¿no? En los últimos años hemos estado al tanto de las cosas o las declaraciones que ha emitido la OMS, que si bien es cierto, no tiene carácter mandatorio, o sea, no son normas, técnicamente hablando, sí tiene una influencia mayúscula en el desarrollo de los países, ¿no? Entonces, hay una parte de esta organización supranacional que son fruto de convenios que los estados han celebrado. Otros son organismos internacionales que se independizan de los tratados y van creando su propia normativa, ¿no? En el tema laboral público, la influencia, por ejemplo, en el OIT es importante, y no solamente en lo laboral, estrictamente. Si por lo menos en el Perú recordamos cómo se gesta el tema de la consulta previa, en tema de inversiones en zonas donde hay nativos y campesinos, eso nace por una organización, por una recomendación del OIT. Y el OIT, inclusive en el Perú, no se reglamentó por muchos años, y se acordarán que a través de una acción de incumplimiento se tuvo que forzar al Estado a regular ese régimen de la consulta previa, porque lo teníamos en el tratado, lo teníamos como recomendación, pero no lo teníamos como norma operativa, ¿no? Entonces, desde fuera nos vino la pauta de la consulta previa, y aún definimos, aún están en debates qué se hace con los proyectos que estaban antes de la aprobación del régimen de consulta previa y cómo se regulan los que estaban después, ¿no? Hay toda una regulación, pero que nos viene desde fuera, ¿no? Entonces, y hay organismos, como también ha mencionado organismos comunitarios, que ya son de integración, ¿no? Pertenecemos a la comunidad andina, ¿no? Que dicta sus decisiones, sobre los cuales en muchos temas segmentarios o sectoriales del derecho administrativo están presentes y dictan regulaciones, ¿no? Que además en nuestro país, por ejemplo, son receptoras la actividad de INDECOPI, sobre el tema de libre competencia, sobre el tema de marcas, sobre el tema de patentes. Hay regulación supranacional que se aplica.
¿no? Existe inclusive alguna relación de consulta previa a la autoridad supranacional para determinar casos nacionales, inclusive a nivel jurisdiccional. Existen órganos que, como también se ha manifestado, ni siquiera ya dependen de los estados porque no han sido creados por los estados, pero que tienen mucha influencia local, ¿no? Nosotros desde hace varios años venimos escuchando el OCDE como una forma de adecuarnos al primer mundo, pero que necesitamos reformar mucho el sistema legal para poder incorporarnos. Y lo venimos haciendo, algunas con distintas velocidades a lo largo del tiempo, pero el OCDE es un mecanismo también de derecho administrativo global que nos va sentando pautas en temas administrativos. Y sin tener carácter estatal, sin tener origen en un pacto público, nos va dando las pautas de hacia dónde debe ir determinadas reglas de derecho administrativo. Eso nos pone, digamos, en lo que planteó el profesor Eduardo Rodríguez de un necesario balance y de entender que por varios frentes nos viene el derecho administrativo global. Y esto nos va a llevar a tener normativa supranacional, nos va a llevar a tener soft law también. En muchos temas tenemos soft law, digamos, vigente, exigente, y que inclusive el derecho local hace referencias a este prederecho, o el derecho blando, como se le suele llamar, y lo incorpora al derecho como mecanismo obligatorio, ¿no? Ahora que estamos, por ejemplo, en la época de compliance, ¿no? Muchas de las normativas técnicas que se utilizan como referente para el compliance son soft law, son normas técnicas que se van vinculando por esfuerzos del propio Estado de incorporarlas. No nacen obligatoriamente, pero el Estado lo va incorporando. Existen también estas redes de instituciones. O sea, hay instituciones de cada país, en nuestro país, por ejemplo, la Contraloría General, la Defensoría del Pueblo, la Superintendencia de Bancos y Seguros, el BCR, que se relacionan internacionalmente con sus pares, ¿no? Y existen asociaciones de BCRs, asociaciones de defensorías del pueblo, asociaciones de Superintendencia de Bancos y Seguros, y que no solamente son relaciones de cortesía, relaciones de cordialidad internacional. Muchas veces estos toman acuerdos de lo que debe o lo que debe entenderse como un consenso internacional en determinadas materias, en supervisión bancaria, en manejo de encaje, en manejo de lo que son reservas, y que luego se van convirtiendo en normas, ¿no? Se tiene ahí fuentes de derecho administrativo en acuerdos internacionales que ni siquiera nacen por los estados, nacen por organismos administrativos que se congregan entre sí y que se van adoptando como fuentes, digamos, inspiradoras de reglas administrativas. Creo que en nuestro país también existen algunos casos que vale la pena mencionar, sin llegar a mencionar, por ejemplo, el tema de la constitucionalización del derecho administrativo, que nos viene por sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, nos viene por informes de la Comisión, y que muchos temas son derecho administrativo, y que la judicatura peruana, el Tribunal Constitucional sobre todo, lo cita como fuente de derecho para resolver temas sobre actos administrativos, sobre la arbitrariedad de la administración, sobre reglamentos, sobre transparencia, ¿no? Son, digamos, citadas normalmente ya en nuestro derecho administrativo local. Y para ir cerrando, me parece importante también cerrar mencionando lo que dijo el doctor Domingo. Hay áreas del derecho administrativo donde esta internacionalización se hace cada vez más intensa, ¿no? El derecho de contrataciones, por ejemplo, que manifestó el profesor Ibardo, es un punto claramente donde ya el derecho administrativo global ha asentado sus precios. Nosotros tenemos varios tratados de libre comercio donde nos hemos comprometido con países extranjeros en mantener un régimen de contrataciones específico con determinadas reglas, donde, por ejemplo, uno de los temas que siempre se discute, pero no se puede cambiar porque ya está pactado así, es que no podemos dar diferencias de trato entre nacional y extranjero, ¿no? Algo tan elemental que va alimentado el libre comercio, siempre se menciona en el lenguaje político de generar diferencias para determinados postores o determinados mercados, reservas de mercado, cuotas de mercado, pero ya hemos pactado que eso no se puede hacer y no lo estamos haciendo, ¿no?
Entonces, ya existen limitaciones al quehacer estatal que nos viene desde fuera, que los hemos aceptado, porque se entiende que este es un consenso internacional, ¿no? Así como en Europa se habla de la europeización del derecho administrativo, estamos en la época de la internacionalización del derecho administrativo. Y eso es algo que estamos viviendo y que finalmente debe servirnos a todos los que estudiamos derecho administrativo, investigamos o inclusive resolvemos algún problema, en abrir la visión un poco al exterior y ver que fuentes de derecho administrativo también vienen desde fuera y no son simplemente los reglamentos, la directiva, los manuales, las guías, ¿no? Y eso es algo que ya existe y que todos deberíamos ser conscientes de ello en todos nuestros planos de actividades. Y en verdad, nuevamente reitero finalmente el agradecimiento de Derecho Sociedad por estar en esta actividad y siendo algunos comentarios a la excelente ponencia que hemos escuchado al doctor Libardo Rodríguez. Les agradezco por esta oportunidad. Muchas gracias. Agradecemos al profesor Morón por sus valiosos y enriquecedores comentarios. Con ello, damos por concluida esta actividad, agradeciendo nuevamente a ambos profesores por acompañarnos el día de hoy y por el valioso conocimiento impartido. Esperamos poder contar con su participación en una próxima oportunidad. De igual modo, agradecemos a los y las asistentes que nos han acompañado en la plataforma y en redes sociales. Les recordamos que el día 28 de junio tendremos un nuevo capítulo de este ciclo de conferencias que versará sobre la cuarta revolución industrial y el GovTech, nuevos desafíos para las administraciones públicas, que estará a cargo de la profesora Diana Valencia Tello de la Universidad del Rosario. Sin más que añadir y reiterando nuestro agradecimiento, les deseo una buena tarde. Hasta luego y cuídense mucho.